Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Vamos a retomar las clases sobre el libro de Números y bueno, es muy apropiado lo que estamos experimentando ahora mismo en Madrid con 40 grados, porque de esta manera podemos sentir un poco lo que el pueblo de Israel estaba experimentando en el desierto. No sé si eran 40 grados o 50 grados allí en el desierto de Sinaí. La ventaja es que allí tenían una nube protectora durante el día y luego por la noche hacía muchísimo frío, pero bueno, estaba también la columna de fuego que les daba calor. Nos habíamos quedado entonces en la última clase en los capítulos 13, 14, en el relato de los espías que fueron a la tierra de Canaán entonces para investigar cómo era la tierra, y ya sabemos cómo volvieron con un informe. 10 de ellos, era un informe basado en el miedo, en la incredulidad, y allí entonces fue cuando se desató un tumulto de la gente queriendo otra vez regresar de nuevo a Egipto, y fue cuando Dios sentenció de que esa generación no entraría en la tierra de Canaán, salvo Josué y Caleb, que fueron los dos espías que creyeron en la promesa de Dios y dijeron: vamos adelante y vamos a tener la victoria. Luego vimos también que justamente después de todo ese incidente se produjo el intento de Israel de querer arreglar las cosas rápidamente, y entonces subieron contra el amorreo, y allí se produjo la primera derrota de Israel entonces en Horma. Y ahí me parece que fue donde nos quedamos, y lo que vimos a continuación fue que en el capítulo 15 se comienza, después de todo este desastre, se comienza de una manera un tanto peculiar, ¿no? Porque dice: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Y entonces a continuación empieza a detallar ahí leyes sobre las ofrendas y demás. Es entonces comprobar que a pesar del fracaso rotundo del pueblo, de esta generación, el propósito de Dios de seguir hacia adelante, de mirar hacia adelante, de cumplir sus promesas, sigue intacto. Es decir, la fidelidad de Dios no va a tambalearse, Dios no va a cambiar de pensamiento, ni siquiera por causa del fracaso del pueblo. Y así es cuando entramos en los capítulos 16 y 17, aunque solamente una mención antes al pasaje de Números 15, en el versículo 37, donde dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Esta ordenanza viene como consecuencia de la violación deliberada y flagrante del día de reposo por parte de alguien que se puso a recoger leña delante de todos los demás, sabiendo positivamente de que no se debía de efectuar ningún trabajo porque era sábado. Sin embargo, él lo efectuó, y ahí es donde vino la sentencia de muerte contra el transgresor. Y a continuación es cuando viene
el mandato este de que ellos se hagan franjas en los vestidos como para acordarse entonces de los mandamientos de Dios, de no dejarse llevar por su propio razonamiento, por sus propios argumentos, como dice, por su propio corazón o por lo que vean con sus ojos, sino que tengan siempre presente esos mandamientos de Dios. Esto es algo que luego en el libro de Deuteronomio, el libro siguiente, va a ser, no digo ya las franjas en los vestidos, digo la palabra de Dios, la importancia de tener y retener la palabra de Dios, eso va a ser vital. Pero aquí ya aparece entonces en esta indicación de las franjas de los vestidos. Luego esto se va a convertir, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, si Dios quiere, veremos cómo algunos de los maestros les gustaba hacer ostentación de esas franjas en los vestidos y se había corrompido, como tantas otras cosas, ¿no?, que ocurre, que Dios manda algo con una intención recta y sin embargo luego el ser humano lo trastoca y lo transforma en algo completamente diferente a la intención original que Dios tenía. Y así es como entramos en el capítulo 16, capítulo 17, que tiene que ver con la rebelión de Coré. Estamos viendo que el libro de Números, estos 40 años en el desierto, están jalonados, están salpicados de continuos altercados, de rebeliones, de murmuraciones, y de hecho se puede seguir un hilo conductor a través de todo eso, que es algo que luego el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en los primeros versículos del capítulo 10, va a recordar a los corintios y de paso también a todos nosotros, que tengamos cuidado, no vaya a ser que nos pasen o que caigamos en algunos de los pecados que estos cayeron aquí en el libro de Números. Pero aquí está este personaje que se llamaba Coré. Él era un levita, es decir, era de la tribu de Leví, por lo tanto era de los que estaban sirviendo al Señor, pero aquí él se va a levantar, como dice en el versículo 2, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Y aquí lo que está haciendo este hombre es apelar a un inventado derecho que él mismo se ha fabricado, que él mismo se ha inventado, que podemos llamarlo derecho de igualdad o derecho igualitario. Todos somos iguales. ¿Por qué vosotros y no nosotros? Ese es el desafío que este hombre está plantando. Es evidentemente, aquí lo que hay detrás de todo esto es una ambición por puestos, una ambición por cargos. Es algo que vemos luego en otras partes también de la Biblia, de personas que quisieron usurpar funciones que no les correspondían, especialmente las funciones sacerdotales. Ya sabemos que hay un deseo en el corazón humano de aspirar a lo importante, a lo llamativo, al reconocimiento, etc. Y entonces aquí vemos a este hombre que no está simplemente desafiando a Moisés y a Aarón, no está rebelándose simplemente contra hombres,
sino que en última instancia lo que está es rebelándose contra Dios y es desafiando al mismo Dios. Entonces, este es el planteamiento que él está efectuando aquí. ¿Por qué vosotros y no nosotros? Todos somos iguales, hay un derecho de igualdad. Llama la atención la reacción que Moisés va a tener. La tenemos en el versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Y vemos que es una reacción de mansedumbre, porque es encomendar el pleito a Dios, es encomendar la causa a Dios. Yo no voy a decidir sobre esto, porque si no parecería además que es que me estoy autopromocionando a mí mismo. Que sea Dios el que determine y que sea Dios el que decida. Entonces, si efectivamente nosotros, Aarón y yo, estamos ocupando un puesto que no nos pertenece, o efectivamente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de parte de Dios. Entonces llama la atención esta reacción de Moisés, que luego, posteriormente, como veremos un poco más adelante, no va a tener la misma correspondencia de reacción, de mansedumbre, porque va a actuar perdiendo los papeles en determinado momento. Pero aquí Moisés está totalmente centrado y, como digo, haciendo lo que tiene que hacer, que es encomendando el pleito a Dios. Y Dios, efectivamente, va a intervenir. Y va a intervenir declarando de forma fehaciente el derecho de soberanía que él tiene para escoger a quien quiere. Frente al derecho igualitario inventado por este hombre, por Coré, Dios establece el derecho de soberanía para escoger a quien él quiere, y no tiene que dar explicaciones a nadie, ni tiene ninguna deuda ni ningún deber con nadie. Este derecho de soberanía, que aquí concretamente tiene que ver sobre el ministerio, es decir, sobre a quién escoge para el ministerio, es algo que ya apareció en el libro de Éxodo, solamente que ese derecho de soberanía allí es sobre la salvación. Si retrocedemos un momento al capítulo 33 y versículo 19 de Éxodo, Éxodo 33, 19, le dice Dios a Moisés, le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y seré clemente para con el que yo quiera ser clemente. Es decir, Dios no está en deuda con nadie, no le debe nada a nadie. La salvación es algo que surge de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios, no de una obligatoriedad que Él tenga para actuar a favor de uno o de otro. Entonces, ese mismo derecho de soberanía que Dios tiene para la salvación es el mismo derecho que también tiene para la elección para el ministerio. Y es por esto por lo que Moisés y Aarón están ahí. No es porque el pueblo los ha escogido,
No es porque ha habido una votación mayoritaria y han salido sus nombres y el de Coré no. No. Es sencillamente porque Dios ha querido, se ha agradado en escoger a estos dos hombres, por razones que Él conoce y que Él sabe y demás. No porque estos hombres sean mejores, ni especiales, ni nada de eso. Es simplemente porque Dios ha querido agradarse de escogerlos a ellos. Y la respuesta de Dios en este pleito va a ser fulminante, porque va a consistir en dos cosas. Primera, en la destrucción de los rebeldes, la tenemos allí en el versículo, ahora estamos en Números ya, en el capítulo 16, versículo 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra, que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Así que es una intervención de Dios fulminante, con una sentencia de condenación sobre todos estos que se han levantado, y luego está el otro lado de la cuestión, que lo tenemos en el capítulo 17, con la vara de Aarón que floreció. Dios mandó que de cada tribu, cada jefe de cada tribu, trajera una vara. Era una vara pelada, una vara de, no sé, de almendro, pero pelada. Entonces, las pusieron las 12 en el tabernáculo de reunión, estuvieron allí por la noche, y cuando vinieron por la mañana para examinarlas, la vara de Aarón había reverdecido, había echado brotes, había echado flores y había echado fruto, había echado almendras. Todo ello en el transcurso de una noche. Era la forma, la manera clara y rotunda de Dios de decir: yo he escogido a este hombre. No está ahí por casualidad ni por ninguna otra cosa que se le parezca. Allí lo tenemos en el capítulo 17, versículo 8. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Señor a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y el Señor dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Y así fue como se solventó este altercado, entonces, que aquí se estaba produciendo. Y es interesante que después de esto, que tiene que ver con el sacerdocio, ¿quién tiene derecho legítimo al sacerdocio? Es después de esto cuando en el capítulo 18 Dios da las normas para el sostenimiento material de sacerdotes y levitas. Y el sostenimiento material, básicamente, de los sacerdotes va a consistir en que parte de las ofrendas que se traen al altar de los holocaustos van a ser para ellos. Parte de algunas ofrendas, no de todas, porque sabemos que el holocausto, por ejemplo, era la ofrenda del todo quemada, pero hay otras ofrendas por el pecado, sacrificio de paz, votos, etcétera, que entonces los sacerdotes van a participar de eso, es decir, de ahí procede una parte de su mantenimiento. La otra parte va a venir de las primicias, es decir, las primicias del olivar, las primicias de la vid, las primicias de los cereales. Eso va a ser también traído al tabernáculo o al templo, y va a ser la porción de los sacerdotes. Y luego tenemos también el sostenimiento
de los levitas. Y el sostenimiento de los levitas procede de los diezmos de las demás tribus. Las demás tribus, de todas sus ganancias, de todas sus cosechas, entonces apartan el diezmo, y ese diezmo va a parar a los levitas, los cuales de ese diezmo luego sacan a su vez el diezmo, es decir, el diezmo de los diezmos, y eso va de los levitas a los sacerdotes. Y de esta manera entonces es como estos que están sirviendo, que están ministrando al Señor, es como viven, como comen. Es el principio que luego va a sacar el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, al capítulo 9, y versículo 13, Primera de Corintios 9, 13, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Él está poniendo el ejemplo precisamente del Antiguo Testamento, de sacerdotes y levitas. Están viviendo de eso. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así que ese principio que tenemos en el Antiguo Testamento va a servir para respaldar entonces el que aquellos que se dedican plenamente a la predicación, a la enseñanza, al servicio del Señor en su iglesia, entonces tienen derecho a recibir entonces de esa parte material. Bien, entonces volvemos a nuestro capítulo 18 de Números. Ya hemos visto ahí con detalle toda la especificación que hay sobre las normas que deben de regir para que unos y otros, sacerdotes y levitas, estén sostenidos económicamente. Llegamos al capítulo 19, y el capítulo 19 es la descripción de una ceremonia en la que una vaca roja va a ser sacrificada, va a ser enteramente quemada y las cenizas van a ser guardadas. ¿Para qué? Para que cuando haya alguien que se contamine por causa de muerto, las cenizas esas mezcladas con agua van a ser rociadas sobre el contaminado y de esa manera va a adquirir limpieza. Aquí hay un detalle muy importante. En el libro de Levítico, en el capítulo 12, vimos que en el momento del parto, cuando la mujer da a luz, hay una contaminación. ¿Nos acordamos de eso? Decíamos que es un momento feliz, un momento único, un momento especial, y sin embargo hay una contaminación que se produce en el arranque de la vida humana. Y aquí, en el término de la vida humana, resulta que también hay contaminación. Un muerto contamina. Es decir, es como si la existencia humana, desde el comienzo hasta el final, estuviera dominada y presidida por la contaminación. Y hay aquí una verdad muy importante. En Adán nacemos contaminados y morimos contaminados. En Adán. Por eso necesitamos un nuevo nacimiento. Y en Cristo nacemos limpios y morimos limpios.
el ser humano en su estado natural, desde que nace hasta que muere, está bajo contaminación, que va más allá de la mera contaminación física o ritual, porque todo esto es simplemente un símbolo de algo mucho más profundo, que es moral y es espiritual. Y es por esto que necesitamos entonces ese otro nacimiento, nuevo nacimiento, para poder nacer limpios, porque no es un nacimiento de carne y sangre, es un nacimiento de arriba, es un nacimiento de lo alto, del Espíritu de Dios. Y entonces cuando nacemos en Cristo, nacemos limpios, y al mantenernos en Cristo y morir en Cristo, morimos también limpios. Esta vaca, estas cenizas, son una sombra simplemente de la purificación que Cristo, que la muerte de Cristo efectúa en nosotros, la limpieza que efectúa en nosotros. En el capítulo 20, llegamos ahora al capítulo 20, para entrar en otra escena de queja, de murmuración, como parecidas a las que ya hemos visto antes. No había agua. No había agua. Es curioso, porque estamos aquí ante una generación que son los hijos, los descendientes de los que salieron de Egipto. Y resulta que los que salieron de Egipto ya cayeron en esta murmuración también. Lo tenemos allí en Éxodo, en el capítulo 16. Mejor dicho. Aquí está. Capítulo 15, versículo 22. Se hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y ahí es donde tenemos esta primera ocasión de murmuración por la falta de agua, y luego también en el capítulo 17 lo mismo. Versículo 2, altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y dice en el versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Aquí tenemos a esta generación que acaba de salir de Egipto y está murmurando por la falta de agua. Y aquí en el capítulo 20 de Números estamos con sus descendientes, con sus hijos ya creciditos, y que están murmurando precisamente también por lo mismo. De hecho, fíjate en el versículo 13 lo que dice: estas son las aguas de la rencilla. La palabra rencilla es la palabra Meriba, la misma que se utilizó en Éxodo 17. O sea, es como si tropezáramos en la misma piedra que nuestros padres tropezaron. En vez de aprender de las lecciones y escarmentar en cabeza ajena y decir: si nuestros padres ya tuvieron su Meriba y fue un problema para ellos, no hagamos nosotros otro Meriba también. Sin embargo, eso es lo que va a ocurrir. Es el mismo término, es la misma palabra, rencilla, y es rencilla con Dios, rencilla contra Dios.
porque todas estas rencillas que ellos tienen y murmuraciones que van dirigidas contra Moisés y contra Aarón, siempre en última instancia tienen como objetivo final a Dios, que es quien está detrás de Moisés y de Aarón. Y aquí es donde, frente a la mansedumbre que Moisés mostró frente a la rebelión de Coré, que encomendó el pleito a Dios y que Dios se encargue de ellos, aquí es Moisés el que se va a encarar con ellos y va a reaccionar de forma desmedida. Versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Habla a la peña, eso es lo que te corresponde, lo que tienes que hacer. Y la peña dará el agua. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Así que aquí hay una reacción desmedida de Moisés, porque va más allá de lo que Dios le ha dicho que haga, que es hablar a la peña, pero él, en el arrebato de furia que tiene, la va a golpear. Aquí tenemos a este hombre que antes fue un modelo de mansedumbre, cómo ha perdido los papeles. Y por causa de este incidente, por causa de esta falta de dominio propio que él muestra aquí, es cuando Dios dice que no va a entrar, ni él ni Aarón van a entrar en la tierra prometida. En un dirigente, la pérdida de dominio propio, en cualquier persona, la pérdida de dominio propio es un pecado, pero en un dirigente es algo todavía peor, es algo más notable aún. El general Patton, George Patton, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se iba a producir el desembarco en Normandía de las tropas aliadas, él era el hombre designado para mandar las tropas para el desembarco. Pero previamente, un poco de tiempo antes, él estuvo visitando un campamento de soldados que estaban heridos en el combate. Y entonces se paró delante de uno que no tenía ninguna herida, ni ningún vendaje, ni nada. Y entonces preguntó: ¿qué le pasa a este hombre? Y entonces le dijeron: tiene fatiga de combate. Fatiga de combate. Entonces Patton lo que interpretó fue que era un cobarde que había rehuido el enfrentar el peligro, y lo que hizo fue darle una bofetada delante de todos los demás. Pero ahí estaban los fotógrafos, los periodistas, y la imagen de Patton dándole una bofetada al soldado, al día siguiente estaba en los periódicos de Estados Unidos y de todo el mundo. Y lo que hizo Eisenhower fue relevar a Patton del mando en ese día supremo de las Fuerzas Armadas. Un hombre totalmente llevado del pronto, de la ira, entonces, y en un momento de arrebato, perdió el honor que hubiera tenido de haber mantenido su control y su dominio propio. Y aquí tenemos entonces el caso de Moisés, también perdiendo los papeles y perdiendo algo mucho más importante, que es el entrar en la tierra de Canaán. La pudo ver
la pudo ver desde el monte Nebo, pero eso fue todo. No la llegó a pisar. Bueno, la llegó a pisar luego, siglos después, cuando en el monte de la Transfiguración estaba allí con Jesús y con Elías, ¿no? Pero él no entró en la tierra prometida, y fue precisamente por causa de este problema que aquí se produjo. Aquí tenemos en este capítulo 20 también, desde el versículo 14 en adelante, la negativa de Edom a dejar paso al pueblo de Israel. Israel viene en actitud pacífica: déjame pasar, incluso te pago el agua, incluso te pago lo que podamos coger de la tierra. Pero Edom son los descendientes de Esaú, la vieja enemistad está ahí perdurando. Si vamos un momentito a la página 42, tenemos el mapa donde vemos la tierra de Canaán antes de la conquista israelita. Abajo, al sur, tenemos el territorio de Edom. Un poco más arriba al este, al lado del Mar Muerto, tenemos el territorio de Moab, y al este del todo tenemos el territorio de Amón. Edom, hermano de Jacob, Esaú. Moab y Amón, los hijos de Lot. Dios no otorga posesión de estas tierras a Israel, no se las va a otorgar. El resto sí, el territorio ese que tenemos ahí en color naranja, de Sehón, y el territorio más arriba, Og, donde están ahora los famosos Altos del Golán y todo eso, pues eso va a ser parte de las primeras batallas entonces que se van a realizar. Pero es interesante la animosidad, la enemistad de Edom hacia Israel va a ser una constante a lo largo de los siglos. De hecho, cuando Jerusalén caiga en manos de los caldeos, en el libro de Lamentaciones se habla de Edom alegrándose de la desgracia, de la ruina de Jerusalén. Es tal el resentimiento, el odio que hay, ¿no? que ha perdurado a lo largo del tiempo. En este capítulo 20, final del capítulo 20, también tenemos la muerte de Aarón y cómo su hijo Eleazar va a ser el que le va a sustituir. 20-25, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Ya veíamos que una de las características que daban debilidad al sacerdocio del Antiguo Testamento es precisamente que está constituido por hombres mortales, que no pueden continuar en el cargo indefinidamente. Necesariamente tienen que traspasarlo, porque se mueren. Y el que hereda el cargo es el hijo, normalmente el hijo primogénito. Es la diferencia con Jesús, ¿no?, que veíamos, que no pasa el cargo a nadie, nadie le hereda en el cargo, porque él vive para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, intransferible, no tiene sucesor, no tiene heredero. Allí tenemos en el capítulo 21, los primeros 3 versículos, el rey de Arad que ataca a Israel. Estas son las primeras refriegas militares que Israel va a tener antes de entrar en Canaán. Es un poco como la preparación. Ya dijimos que en el libro de Números la noción de guerra está presente. Aunque no hay demasiados
demasiadas escenas bélicas, pero la noción, la preparación para la guerra está presente. Ya vimos cómo Israel marcha como un ejército organizado, disciplinado y ordenado. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a Canaán ya sepan funcionar, ya sepan actuar como actúa un ejército profesional. Entonces, tenemos también en este mismo capítulo 21, la derrota de Sehón, ese pueblo que veíamos ahí en el mapa ese, que está en color naranja, y también en el versículo 31 en adelante, la derrota de Og, de Basán, que es el territorio nororiental. Pero entre tanto, en medio de estas refriegas militares, se va a producir otro escenario de queja, qué raro, por parte de Israel. Y lo tenemos en el versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. O sea, es para abajo, es para atrás. Es para atrás. Si volvemos otra vez a nuestro mapa, número 42, aunque aquí no aparece el monte de Or, pero no debe de estar lejos del territorio de Edom, ellos tienen que otra vez dar la vuelta y empezar a desandar el camino andado hacia el Mar Rojo. Y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó. Ahora, hay un desánimo que es normal. Todos pasamos por momentos de desánimo, ¿a que sí? Si alguien no, que levante la mano y me diga la clave. Pero todos pasamos por momentos de desánimo, porque nuestra naturaleza humana es fluctuante, y somos débiles y estamos sujetos al cansancio, a muchas cosas, a presiones, etc. Pero una cosa es el desánimo, más o menos mantenido dentro de ciertos límites, y otra cosa es cuando ese desánimo se convierte, como aquí se va a convertir, en un hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y es otra vez la vieja retórica, la vieja pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Cuántas veces lo han dicho ya esto? Ya hemos perdido la cuenta, ¿verdad? Pero siguen, insisten. Es decir, aquí esto ya no es desánimo, simplemente. Aquí es algo mucho peor, que ha desembocado en amargura, en incredulidad. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hay desprecio, menosprecio hacia la provisión de Dios, que es el maná. Y aquí es donde está el pecado. El remedio para una pandemia. Números 21, del 4 al 9. Porque aquí lo que se va a desatar va a ser precisamente eso, una pandemia. La paga del pecado es muerte. Aquí está el pecado. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y aquí está la paga, la sentencia. Versículo 6. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Siempre es así. El pecado trae como consecuencia la muerte. Es una ley moral, es una ley espiritual. Puede haber un poco de pausa entre una cosa y la otra, pero inevitablemente el pecado acarrea la muerte.
Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti, ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aquí tenemos que hay un reconocimiento, hay una admisión de la culpa, se dan cuenta de lo que acaban de realizar. Y ahí es donde viene la solución. La solución viene de Dios, solamente de Dios. Versículo 8, el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En esta solución hay varias características que podemos ver. Es una solución única. No hay dos soluciones, ni tres. Hay una sola solución, un único remedio. Y ese remedio viene de parte de Dios. Es en vano fabricarse, inventarse remedios. No van a servir para nada. Son solamente fabricaciones humanas, ideas humanas. La solución verdadera es única y viene de parte de Dios. Es insólita, porque una serpiente que sea el instrumento de salvación, ¿no parece eso lo...? Si a lo mejor a nosotros nos hubieran pedido la opinión, pues hubiéramos dicho, hombre, pues que sea un instrumento agradable, bello, algo que... No, es una serpiente, es el mismo reptil, vamos a decir asqueroso, que está ocasionando todo el problema. Eso es lo que Dios pone allí como solución, como remedio. Es una solución imprescindible. O te agarras a esa solución o estás sentenciado. No es opcional. No es decir, bueno, a lo mejor me libro o me escapo. Es imprescindible. Es lógica. Es lógica porque hay una correspondencia entre lo que ha ocasionado el problema, que es el pecado, y la solución. Lo que ha ocasionado el problema es nuestro pecado. La solución es nuestro pecado siendo llevado por otro. Así que hay una lógica. El pecado nos causa la ruina y el pecado nuestro, llevado por otro, es lo que nos proporciona la salvación. ¿Sabes que el principio de la vacuna, ahora que está de moda, yo llevo 3 ya, y me puse el otro día enfermo, bueno, a lo mejor si no me hubiera vacunado no hubiera sido peor, pero bueno, el principio sobre el cual funciona la vacuna es que el virus mortífero, que te puede dañar y te puede hasta matar, ese virus, en una cantidad más pequeña, es lo que se te inocula. El mismo virus mortal es lo que se inocula para que nuestro cuerpo genere anticuerpos que aprendan a rechazar cuando llegue el virus. Es lo mismo que ocurre con el antídoto. El antídoto es el contraveneno. ¿De qué está hecho un antídoto? Del veneno. El mismo veneno que mata es de donde se extrae
la solución contra ese veneno. Hay bueno, no sé si llamarlo rama de la medicina, a lo mejor si un médico me oyera diría, no, eso ni es rama ni es nada. Bueno, se llama homeopatía. La homeopatía es una medicina alternativa, que lo que enseña es que lo semejante se cura con lo semejante. Y es este principio que estamos diciendo, de la vacuna y del contraveneno, del antídoto, etc. Todo esto se descubrió en el siglo XIX y demás. Pero hace 3.500 años, Dios ya instituyó el principio de que aquello mismo que nos mata es lo que nos va a dar salvación. Nos mata el pecado y nos da salvación el pecado llevado por otro, por Cristo. Y aquí es donde tenemos el pasaje, el famoso pasaje de Juan, capítulo 3, y versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está aplicando a sí mismo. Yo soy ese remedio. Aquello era simplemente un símbolo, una figura, nada más. Yo soy la verdadera solución, porque soy yo el que voy a llevar el pecado para que pueda haber salvación. Hay una lógica espiritual en este remedio que Dios está proporcionando. Es una solución simple. ¿Por qué? Cualquiera que mirare a ella, a la serpiente, vivirá. Basta con mirar. ¿Es complicado mirar? ¿Es difícil mirar? ¿Es una solución que está solamente al alcance de los intelectuales o de gente con unas facultades tremendas? Es decir, es que esto, el común de los mortales no llega a esa solución. Pero mirar es un remedio simple. Lo puede hacer un niño, lo puede hacer un adulto, lo puede hacer un anciano, lo puede hacer cualquiera. Mirar, creer, confiar. Eso está al alcance de todos. Un medio simple, universal. Cualquiera que mirare. Da igual que seas, de qué nacionalidad seas, da igual que seas hombre o mujer, da lo mismo en qué siglo has vivido o vas a vivir, da lo mismo. Es un remedio universal para todos, judíos y gentiles. Y es un remedio eficaz. Cualquiera que mirare, vivirá. Esa es la promesa y eso es lo que aquí dice que ocurrió. Capítulo 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es un remedio eficaz. No es simplemente que hay algunas probabilidades de que puedas vivir, sino que si pones tu mirada,
si pones tu fe en Cristo, llevando tu pecado en la cruz, tú recibes vida, tú recibes salvación, tú recibes perdón de tus pecados. Qué importante es este pasaje. Hay otro texto del Nuevo Testamento que podría tener también su paralelo con esto. Lo tenemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Versículo 21, 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, inocente, justo, santo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el justo y el inocente es hecho pecado. Es como esa serpiente. Está llevando, soportando el pecado, la ira y la condenación de Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay una diferencia abismal entre esta escena y lo que Jesús ha efectuado en la cruz. La diferencia es que aquí simplemente se trata de una salvación física, nada más. Porque estos que miraron a la serpiente y vivieron, finalmente terminaron muriendo. Mientras que la salvación que Cristo ha efectuado es una salvación espiritual que tendrá consecuencias físicas en su debido momento. Porque la salvación que Cristo nos trae no simplemente es del alma, claro que es del alma y es interior y es del espíritu, pero abarca a toda nuestra personalidad y nosotros estamos compuestos también de cuerpo. Y esa salvación entonces también tiene que ver con nuestro cuerpo, que en su debido momento se va a levantar de los muertos cuando Él venga y recibamos un cuerpo glorioso. Esta es una salvación temporal. Sirvió para un poco de tiempo, nada más. La salvación que Cristo nos da es una salvación intemporal, eterna, no acaba, no termina. Volvemos a nuestro libro de Números. Estábamos en el capítulo 21 y ahora entramos en los capítulos 22, 23 y 24 con el personaje de Balaam. Cuando los de Moab supieron lo que estaba ocurriendo, el movimiento de Israel, aunque Israel en ninguna manera iba a ser una amenaza para ellos, pero ellos se sienten amenazados, entonces lo que van a hacer va a ser contratar a este adivino para que maldiga a Israel. Y entonces aquí es donde tenemos este escenario. Es interesante este personaje, ¿no?, de Balaam. Versículo 6. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito.
fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según el Señor me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así que aquí tenemos cómo Balaam recibe una palabra de Dios, y es una palabra clara. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esto lo puede entender cualquiera. No solamente Balaam, lo puede entender hasta un niño. Pero hay algo en el corazón de Balaam que no se resiste a perder la oportunidad que estos hombres le están ofreciendo con todas estas dádivas y todo este pago. Después de todo, él es un adivino que trae ya todo un currículo de actuación en ese sentido, es decir, de andar bendiciendo y maldiciendo de acuerdo a la paga que se le esté dando. Y aquí han llegado estos hombres y Dios le dice: no vayas con ellos. ¡Qué pérdida! ¡Qué ocasión! Pero, versículo 13, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam: volveos a vuestra tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Es la presión, es la insistencia. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Pero esto lo está diciendo con la boca pequeña. Porque fíjate lo que dice a continuación: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Pero si el Señor ya te ha dicho lo que te tenía que decir, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿A qué viene ahora a decir? Voy a ver qué me vuelve a decir el Señor, si no es porque hay un íntimo deseo, de alguna manera, de torcer la voluntad de Dios, de conseguir finalmente las dádivas que toda esta gente le está ofreciendo. Y ahí es donde viene la palabra de Dios. Versículo 20, vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. A veces cuando nos obstinamos en algo que va contra la voluntad de Dios, si persistimos en ello, Dios a veces dice: adelante, hazlo. Luego van a venir las consecuencias, pero ante la obstinación humana, a veces Dios cede, y esto es lo que va a ocurrir aquí. Y es un caso, el caso de este hombre, luego va a salir en el Nuevo Testamento, en 3 ocasiones, como prototipo del falso maestro y del falso profeta. Pero hay varias lecciones que podemos sacar de esta historia de Balaam. Es posible recibir palabra de Dios y volver a preguntar a Dios sobre lo mismo, porque lo que Dios ha dicho no nos gusta, no nos interesa, y queremos ver a ver si Dios ha cambiado de un día para otro. Pero lo que Dios dijo ayer que era malo, hoy va a seguir diciendo que también es malo. Dios no cambia.
El caso de Balaam nos enseña que es posible anunciar la palabra de Dios a otros y estar uno perdido totalmente. Y es lo que aquí vemos en estas profecías que Balaam va a declarar en los capítulos 23 y 24. Son profecías verdaderas, son palabras de Dios. Pero no hay una consonancia entre lo que este hombre está pronunciando con sus labios, porque Dios le está impulsando a eso, y lo que hay en su corazón. Su corazón va por un lado y su lengua va por otro. Es posible subirse a un púlpito y anunciar la palabra y parece que todo es ortodoxo y correcto, y sin embargo el que está subido en el púlpito está más perdido que aquellos a quienes les está anunciando las buenas nuevas de esa salvación. Balaam nos enseña que es posible amar más la recompensa que a Dios. Y de hecho eso es lo que va a ser la motivación en su vida. Balaam finalmente va a ser el inductor del pecado de Israel en Baal Peor, induciendo a Israel a pecar con las mujeres, a fornicar con las mujeres de Moab. Y finalmente va a ser su muerte. Ahí tenemos las citas que tenemos en el Nuevo Testamento sobre este personaje. Segunda de Pedro 2:15. Segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Camino. Cuando en la Biblia se emplea la palabra camino, se está refiriendo a una forma de vida, a un estilo de vida, a una mentalidad. No es simplemente algo que en un momento dado ocurre, sino es una trayectoria. Y en este hombre había una trayectoria antes de llegar a este escenario que tenemos ahí en Números. Este hombre traía ya una carrera de ambicionar y de querer las ganancias principalmente. El otro pasaje lo tenemos en la carta de Judas, un poquito más adelante, en el versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Fíjate, antes se habla del camino de Balaam, es decir, la trayectoria, y ahora se habla del error de Balaam. ¿En qué consiste este error o este engaño? En usar la piedad como fuente de ganancia. Usar la piedad, usar lo que tiene que ver con la fe, como una manera de ganar, de promoción personal. Y el otro texto lo tenemos en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Fíjate, camino de Balaam, error de Balaam, doctrina de Balaam. Doctrina, enseñanza. Y una enseñanza ya sistemática. Y la enseñanza es que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y ahí es donde llegamos al capítulo 25 de Números.
que es cuando Israel acude a Baal Peor. Solamente vamos a fijarnos un momento en unos detalles de las profecías que da Balaam. Son verdaderas, porque Dios le está induciendo a que diga lo que Dios quiere que diga. En el capítulo 23, en versículo 10, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Aquí Balaam está pronunciando una bendición numérica sobre Israel. ¿Quién contará? No se puede. La segunda la tenemos en el capítulo 23 también, versículo 23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. No hay agüero. No hay magia que se pueda emplear que pueda hacerles daño. Es decir, está pronunciando una palabra de bendición protectora. Antes era una bendición numérica, ahora es una bendición de protección. Israel está protegido contra todo ese tipo de artimañas. No surten efecto, no tienen poder contra el pueblo de Dios. 24:9. Se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Es la palabra que Dios dio a Abraham, ¿verdad? En Génesis capítulo 12 y versículo 3. Hay aquí una bendición y maldición recíproca. Según sea, según te bendigan o según te maldigan, así le va a acontecer al que profiera esa bendición o esa maldición. Y finalmente hay una cuarta palabra, una bendición trascendental, podemos llamar. La tenemos en el capítulo 24 y versículo 17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Así que aquí, cuando Israel está en el desierto, cuando lo de la monarquía, lo del rey, todavía está muy remoto en el tiempo, Balaam está aquí profetizando esto, que de Jacob va a salir estrella y cetro se va a levantar de Israel. Es interesante la mención a la estrella, porque es justamente lo que tenemos al comienzo del Evangelio de Mateo, cuando los magos llegan a Jerusalén, capítulo 2 y versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que aquí tenemos la profecía con siglos de antelación de Balaam, que está anunciando precisamente el surgimiento de este rey, que en este caso es rey de reyes y señor de señores. Otra vez, insisto, es posible que una persona esté pronunciando con sus labios palabras de Dios y sin embargo estar totalmente perdido, porque su corazón va en otra dirección totalmente contraria. Y allí tenemos el pecado de Israel en el capítulo 25 en Baal Peor, con la fornicación con las hijas de Moab por inducción, por consejo de Balaam, precisamente. Y allí, versículo 6, capítulo 25, versículo 6, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión.
porque ya se había desatado el juicio de Dios por causa de este pecado. Y este hombre tiene la osadía, el atrevimiento, mientras el pueblo está quebrantado a causa de su pecado, él tiene la osadía de decir, y yo vengo ahora con esta mujer y la meto en mi tienda y voy a fornicar con ella. Que todos me vean. Versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24.000. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Hace varias semanas dijimos que una característica de todo aquel que quiera servir a Dios tiene que ser el celo por Dios. El celo por Dios y por las cosas de Dios. Sin ese celo, nadie va a poder servir debidamente a Dios, porque le va a faltar el fuego. Porque va a ser algo tibio, indiferente. Pero aquí está este hombre con este celo. Es que esto es una provocación, lo que éste está haciendo con esta mujer. Es una provocación. Y entonces ahí es donde en este celo actúa de esta manera y hay una palabra de promesa para él y para su descendencia. Ya vimos este asunto del celo en el caso del becerro de oro, en Éxodo, en el capítulo 32. Y versículo 26 o 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Aquí tenemos este caso de celo por Dios de los levitas. Significa que ponen a Dios antes que sus relaciones de sangre, que sus relaciones humanas. Tú, Señor, eres más importante para mí que mi padre, que mi madre, que mi hija, que mi hijo, que mi nieto. Y es por causa de esto, de este acto, que los levitas son llamados por Dios para servirle. Y aquí está la respuesta a la pregunta de por qué Dios, si tantas veces habla de los primogénitos que están consagrados, por qué los levitas son los sustitutos de los primogénitos. Porque los primogénitos son consagrados pasivos. Por nacimiento ya estoy consagrado a Dios. Pero los levitas aquí son consagrados activos, con su voluntad. Se están consagrando a Dios. Y yo creo que aquí está la razón de por qué hay esta sustitución, de decir,
los levitas van a sustituir a los primogénitos en mi servicio. Vamos a ir terminando. En este sentido, la consagración pasiva y activa nos puede servir también de ilustración. El capítulo 21 de Éxodo, donde se habla de dos clases de esclavos o de siervos. Capítulo 21 y versículo 2, dice: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá, y si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Así que aquí hay un servicio por necesidad, porque alguien se ha visto en la necesidad de ponerse a servir a otro para poder subsistir. Siervos por necesidad. Pero dice en el versículo 5, si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Aquí hay un hombre que, pudiendo salir libre, escoge quedarse como siervo de su amo para siempre, porque ama a su Señor. Es decir, hay una distinción entre un siervo por necesidad y un siervo por voluntad. Y lo que Dios quiere de nosotros no es que seamos siervos por necesidad. Bueno, no me queda más remedio. Estaría tan mal que, pero bueno, si veo que me puede ir bien, entonces digo adiós. Ser siervos por necesidad. Pero aquí se habla de esta otra clase de servicio, que es siervos por voluntad. Señor, yo quiero quedarme contigo porque te amo. Y esto es lo que ocurrió aquí con los levitas. Su celo por Dios, su amor por Dios, fue mayor que su amor por su familia o por su pueblo. En definitiva, es también lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Si alguno ama más a padre o madre o mujer o hijos o hermanos que a mí, no es digno de mí. Vamos a terminar aquí, entonces, si la semana que viene acometemos ya los últimos capítulos rápidamente de Números y empezamos con Deuteronomio. Vamos a ir leyendo Deuteronomio. Vamos a ir leyendo Deuteronomio. Ya nos falta menos para salir del desierto. Y ahora que estamos con todos estos calores, pues nada, estamos como Israel, aunque espero que no con las quejas y las críticas que ellos ocasionan. Conforme a su gran amor, recordaremos, adoraremos, pues grande es su fidelidad.